Iniciamos comentándole que se reducen los riesgos para las familias que residen en la comunidad del rancho, esta localizada en San Agustín, Acazahuastlán, en El Progreso, debido, por supuesto, a que el caudal del río Motagua se encuentra estable. Río Motagua incrementó su caudal a causa de la depresión tropical Iota, pero no ha generado daños a vecinos que viven a orillas de este en el departamento de El Progreso. A pesar de las lluvias generadas por la depresión tropical Iota, el río Motagua en su paso por el departamento de El Progreso, según pobladores, no ha causado daños a vecinos que viven a orillas de este en los municipios de San Agustín, Acazahuastlán, El Jícaro y San Cristóbal. Personas que viven de la extracción de arena han continuado su labor a pesar de que el río lleva trozos de madera y desechos que pueden ser riesgo para sus vidas. Son muchas las familias que dependen del trabajo de la extracción de arena y a pesar de que el río representa riesgo deben laborar para llevar el sustento diario a sus familias, expresaron. Las fuertes ráfagas de viento provocaron que el choque del cableado del tendido eléctrico en la Sexta Avenida entre la Séptima y la Octava Calle de la zona 4 de Totonicapán estuviera bloqueado. Este incidente provocó que el cableado cediera y se dañara, razón por la que en el sector se quedó sin energía eléctrica. Vecinos hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que reparen los daños causados y puedan restablecer el servicio de energía eléctrica. Y una mujer de 45 años se convierte en la primera víctima de la tormenta Iota. Esta persona falleció soterrada. Todo esto trasciende desde Santa Eulalia, Huehuetenango. Una mujer de 45 años falleció soterrada en el mirador Tzoxunil, Santa Eulalia, Huehuetenango, al desplomarse su vivienda. Su cuerpo fue rescatado por los pobladores y fue trasladado al salón comunal, mientras que sus familiares lograron ser evacuados. La fémina se convierte en la primera víctima mortal de la depresión tropical Iota en este departamento del occidente del país. En el municipio de San Pedro Soloma, el río Ixtenam se ha desbordado y pone en riesgo a al menos 5 comunidades aledañas. 45 personas fueron albergadas en el salón municipal. La red vial hacia los municipios del norte se encuentra en pésimas condiciones por las constantes lluvias. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Bueno, sigue incrementando la cantidad de víctimas mortales por los desastres naturales, no solo por ETA, sino también por el fenómeno Iota. 4 murieron en Purula, esto es allá en Baja Verapaz, tras quedar soterradas. Un grupo de agricultores se encontraba en periodo de descanso en una vivienda del caserío El Carmen de Purulá, Baja Verapaz, cuando un derrumbe soterró la estructura con ellos adentro, tras las intensas lluvias y sobresaturación de suelos. 4 de ellos murieron soterrados, otros 6 resultaron heridos. Los bomberos municipales departamentales, con apoyo de la Cruz Roja Guatemalteca y el Ejército de Guatemala, por varias horas trabajaron en el lugar de la emergencia y lograron recuperar los cuerpos de 4 personas que quedaron soterradas en este lugar. Tras varias horas de búsqueda de localización, fueron recuperados los cuerpos de Rogelio Chip Shaw, Rolando Huck Poc, Carlos Humberto Sam Hidalgo y Manuel Zip Cacao. Los cuerpos, tras ser recuperados, fueron trasladados hacia el caserío Jalauté, en donde las autoridades realizaron el procedimiento correspondiente. Estas personas pernoctaban en un domicilio que utilizaban debido a que se dedican al corte de cardamomo en el sector, y lamentablemente ayer se encontraban en un lapso de descanso cuando este desprendimiento de tierra destruyó la vivienda en donde estas 12 personas estaban pernoctando. 4 de los heridos fueron identificados como José Manuel Tut Scholl, de 28 años, Wilmer Alexander Tut Sacba, de 12, Carlos Daniel Tut Chalib, de 24, y Crisanto Sakik Scholl, mientras que otras 2 personas que estaban graves no fueron identificadas. Preste mucha atención a las imágenes que le presentamos a continuación, ya que estas fueron captadas en el caudaloso río San Antonio el Encantado de Morales y Zabal. Sus torrenciales corrientes llegan desde Honduras por medio del río Chinamito, afectado por las turbulentas lluvias que ha provocado Iota a su paso por el Atlántico cercano a Centroamérica.
En el lugar conocido como Mario Méndez, jurisdicción de Sayacchepetén, se registró el asesinato de un albañil, a quien también le robaron su motocicleta, que era su medio de transporte. Y es que, según curiosos, la víctima realizaba trabajos de remozamiento en la Iglesia Católica de la comunidad Manos Unidas. Compañeros indicaron que necesitaba un barreno y salió a conseguirlo, pero para ello tenía que recorrer más de 7 kilómetros. Sin embargo, este nunca regresó, por lo que decidieron buscarlo. Pasadas unas horas localizaron su cadáver a la orilla de un camino de terracería. El cuerpo presentaba múltiples heridas provocadas con machete, por lo que decidieron llamar a las autoridades. La motocicleta de su propiedad no estaba en el lugar. Se presume que se la robaron y, bueno, después de eso lo asesinaron. Agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al lugar y acordonaron el área para que fiscales del Ministerio Público realizaran las tareas de rigor. Y el asfalto mojado y el exceso de velocidad, sin lugar a dudas, son una muy mala combinación. Vea usted lo que ha trascendido este día. Precisamente, estas también han sido consideradas las principales causas de accidentes de tránsito en los últimos días. En la ruta al Atlántico, esta madrugada, el conductor de un tráiler perdió el control al volante y derrapó esto sobre el asfalto mojado, quedando colgando del barandal del paso a desnivel en la zona 18. El incidente generó complicaciones viales, sobre todo para quienes se conducían con dirección hacia el oriente del país. Según indicaron agentes de tránsito, el conductor involucrado huyó del lugar. Ahí tiene entonces el llamado para conducirse con total prudencia y más aún en estos días en donde la lluvia se ha hecho presente. Todo esto trasciende entonces desde la zona 18 y generó largas filas de vehículos, como usted puede observarlo en las imágenes que le compartimos. Sin lugar a dudas, por supuesto, el llamado para todos los automovilistas para conducirnos con precaución en toda época del año, particularmente en esta, en donde el asfalto permanece mojado en algunos sectores y por esta razón los accidentes se incrementan. De esta manera, entonces, marcamos una pausa, ya regresamos. Esta noche comentándole que las autoridades de la Conred continúan realizando el monitoreo para cuantificar los daños provocados por el fenómeno natural Iota. Se estiman que alrededor de 140,000 personas salieron afectadas. Según información preliminar, más de 10.700 personas han evacuado y 1.400 viviendas han resultado con daños. Se prevé que las lluvias permanezcan hasta el viernes y se ha intensificado el monitoreo de ríos crecidos. Tenemos a más de 4,000 personas que han acudido a los albergues que se habilitaron siempre en Izabal, Alta Verapaz, sectores de Zacapa también, que fue necesario, y el departamento de Quiché habilitar por cualquier situación. Mantenemos el monitoreo de los ríos en el oriente del país, ríos por ejemplo como el río Grande de Zacapa, el río Jupilingo en Chiquimula, el río Motagua a lo largo tanto de Zacapa al área de Izabal, por las condiciones que se pueden generar, porque recordemos, el incremento en el caudal del río puede permanecer por lo menos de 3 a 5 días, entonces debemos estar atentos a la condición que el río pueda tener para las próximas horas. Más de 4,000 personas se encuentran en 29 albergues que están siendo inspeccionados por representantes del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Autoridades de Conred han trasladado 500,000 libras de ayuda humanitaria. Pueden habilitarse más centros de acuerdo con la misma verificación que las autoridades estén realizando en los territorios. En su momento, las familias, al momento, por ejemplo, el día lunes que realizamos el proceso de sensibilización y de llamado de evacuación por preparativos ante esta situación, nos indicaban de que deseaban permanecer en sus viviendas. Comprendemos que quieren estar en su casa por sus pertenencias y ya luego teníamos el reporte ayer, incluso en horas de la mañana y en horas de la tarde, que continuaban acciones de rescate de las personas para trasladarlos a los albergues. Pero para todo esto hubo una movilización tanto de recursos para estar listos y entregar a las familias lo antes posible, pero también la movilización de equipos de rescatistas a estos lugares para estar atentos a cualquier reporte y cualquier apoyo en temas de rescate. Gran cantidad de desechos sólidos han llegado al lago de Amatitlán. Las lluvias de los últimos días han provocado que estos desechos lleguen en mayores cantidades y todos emanan de los ríos y de los basureros que están en los alrededores. Esos basureros son ilegales.
Las últimas lluvias producidas por los fenómenos tropicales ETA e Iota han causado que los ríos aumenten su caudal y arrastren desechos depositados en los mismos. Autoridades para el manejo sustentable de la cuenca y el lago de Amatitlán, AMSA, indicaron que a diario están recibiendo un promedio de 720 metros cúbicos de desechos sólidos. Esta situación solo se registraba cuando se presentaban las primeras lluvias de invierno. Sin embargo, por la gran cantidad de basura acumulada en los ríos y en los basureros ilegales, nuevamente se han presentado este tipo de contaminaciones. Es un caso muy atípico. Usualmente recibimos las últimas lluvias en el mes de octubre, la última semana de octubre, y si ustedes se dan cuenta, para la fecha que estamos recibiendo solo ayer 720 metros cúbicos, y en el año pues ya llevamos 35,000 metros cúbicos acumulados, ¿verdad? Entonces, este sí es un caso muy atípico, muy diferente a lo que ha sucedido en otros años anteriores. Los trabajadores encargados del mantenimiento y limpieza del lago están laborando a tiempo completo. Según el registro de los últimos días, han extraído 60 camionadas de basura del lago de Amatitlán. Las autoridades que velan por el cuidado del lago hacen el llamado a la reflexión para que las personas no sigan tirando basura en las calles. Y un caso que se encuentra bajo investigación es el caso de Roberto Mérida Cardona, de 37 años. Se conoce que esta persona salió a correr como lo hacía todos los días, ya que era parte de su rutina de ejercicios. Mientras realizaba su entrenamiento, hombres armados le interceptaron el paso y lo acribillaron. Curiosos indicaron que los asesinos viajaban en una motocicleta y tras cometer el hecho huyeron a toda velocidad. Elementos de la Policía Nacional Civil llegaron al sector, que fue acordonado para que fiscales del Ministerio Público iniciaran con las pesquisas de ley, esto para darle paso a la investigación. En la zona 21 se registró un ataque armado que dejó a una persona fallecida y a otra herida. Ambos se encontraban conversando cuando fueron impactados a quemarropa por otros individuos. Las víctimas fueron identificadas como Eldi Valdemar Guerra Aguilar, de 38 años, quien perdió la vida por la gravedad de las heridas de bala. Sin embargo, Rodolfo Arana fue llevado por socorristas a un centro asistencial. Familiares desconocen las causas del ataque, mientras curiosos aseguran que se trató de un ataque directo. Un accidente con saldo mortal ocurrió en Champerico, Retauleu. Esta noche Mario Tumín nos amplía más detalles. Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 199, ruta RN9, que conduce de Retauleu hacia el municipio de Champerico. Un bus extraurbano volcó aparatosamente luego que un motorista colisionara con dicha unidad de transporte donde viajaban varias personas. El saldo fue de varios heridos, quienes viajaban como pasajeros y fueron auxiliados rápidamente por los cuerpos de socorro, quienes de inmediato los trasladaron hacia la emergencia del Hospital Nacional. En el lugar falleció el motorista, quien no pudo ser identificado, ya que carecía de documentos de identificación. Vestía un pantalón de lona celeste y una playera roja. A la par del cuerpo quedó un maletín rojo. Falleció por politraumatismo general, según el reporte de las autoridades. La Policía Nacional Civil investiga el hecho. Reportó desde Retauleu Mario Tumín. Un accidente de... Bueno, aquí están las cifras de los puentes. 35 sufrieron daños por el fenómeno Iota, pero 3 de ellos se cayeron, se derrumbaron. Vea esto. Iota se disipó y aunque no impactó directamente en Guatemala, dejó destrucción y muerte. Pasan los minutos y las cifras de los daños incrementan. De manera preliminar, el Ministerio de Comunicaciones informó que 35 puentes sufrieron daños y otros 3 quedaron destruidos en su totalidad, dejando incomunicadas a centenares de familias en el oriente del país. Los puentes que se vieron afectados por ETA fueron golpeados de nuevo por Iota. Según el informe, en la primera torrencial solo se vieron afectadas algunas bases, pero con esta segunda temporada de lluvias generadas por Iota se desplomaron 3.
Ya el Ministerio de Comunicaciones busca los recursos para instalar puentes Bailey, en sustitución del Paso Santiago, ubicado en el kilómetro 154 de la ruta al Atlántico. En Alta Verapaz, por ejemplo, 2 puentes quedaron con severos daños por la crecida del río Caabón y Polo Chic. El paso está cerrado y las familias incomunicadas, mientras que la Conred afirmó que los puentes más dañados están ubicados en Izabal, Zacapa y Chiquimula. Las lluvias podrían continuar en nuestro país por las tormentas que se forman, por lo cual el gobierno de Guatemala estaría buscando adquirir un contrato de seguros para que a la hora de una tragedia se encargue de la reparación de las carreteras en un tiempo prudente. Sin embargo, las comunidades que han quedado aisladas cuentan con los insumos médicos para atender cualquier tipo de enfermedades, al menos así lo han especificado las autoridades de salud, pero también han sido bastante enfáticos en establecer que se hace inminente un rebrote del COVID-19. Todas estas zonas que han quedado incomunicadas cuentan con personal de salud, tanto del nivel local como del nivel central. Salieron varios equipos el día domingo para reforzar, ya que estábamos pendientes de la entrada de IOT. Así que están bien, tienen medicamentos. Estamos atendiendo algunas urgencias que se pueden dar para sacar pacientes vía aérea en el caso que se necesite. ¿Podría elevarse la cifra de contagios debido por esta agrupación de personas en estas zonas afectadas? Así es un temor que se tiene, ya que es una aglomeración, los albergues así lo dan. Sin embargo, se está trabajando para desfogar un poco esos albergues. Continuamos con las noticias esta noche y es que por lo menos 100 niños migrantes no acompañados se encuentran aún bajo el resguardo de la Secretaría de Bienestar Social. Esto por los daños en la infraestructura provocados por IOTA, ya que esto no ha permitido la reunificación familiar. Al día de hoy tenemos 100 niños, niñas y adolescentes albergados en los centros de la Secretaría de Bienestar Social. Muy importante que hemos estado trabajando en conjunto con PGN de Guatemala y otras instituciones para poder hacer las reintegraciones de una manera adecuada. Quiero avisarle a la población en general, a los padres y madres de familia de estos niños, que no tengan pena, que PGN Guatemala en conjunto con SBS estaremos ampliando el plazo de estadía de estos niños que han sido afectadas sus comunidades por las diferentes tormentas. Dentro de la Secretaría de Bienestar Social les vamos a estar dando todos los recursos necesarios. El presidente de la República se reunió con autoridades de Conred, Insibume y Ejército para evaluar los daños ocasionados por IOTA. Trasladar ayuda humanitaria a los albergues, que de hecho tenemos posicionados los alimentos, no nos preocupa. Nos preocupa sí la cantidad de colchones que podemos llevar, que no estaba previsto tener la cantidad de albergados que ahorita tenemos en departamentos como Izabal y Alta Verapaz, que son en esta vez los dos de los más afectados. Nos preocupa el nivel del agua, que está bajando de Honduras, muy alto el nivel del agua. Creemos que el día de hoy las lluvias van a bajar considerablemente y eso nos va a permitir poder principiar a hacer una reparación de los daños lo antes posible. Tenemos que recuperar ese eje vial tan importante como es la CA9 Norte. El presidente de la República también se refirió a la ayuda humanitaria internacional que se recibirá en los próximos días. Viene un barco de Francia con alimentos. Estados Unidos ha puesto a la disposición $7 millones en ayuda humanitaria, medicinas. Vamos a recibir muy probablemente de vuelta los helicópteros que nos ayuden a trasladar a los lugares más afectados. Y elementos antimotines despejaron calles y avenidas bloqueadas este día en los alrededores del Congreso de la República. Vamos con los... Momentos de tensión se vivieron durante algunos minutos por una manifestación que bloqueó calles y avenidas aledañas al Palacio Legislativo contra la aprobación del Presupuesto General de la Nación.
Los manifestantes utilizaron llantas para prenderles fuego que por momentos eran lanzadas a los elementos de la Policía Nacional Civil y antimotines. Las fuerzas de seguridad utilizaron extinguidores para liberar las vías, a pesar que durante esta acción los encapuchados empezaron a lanzar piedras, palos y botellas de vidrio. Por su parte, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, explicó la aprobación del presupuesto. El que rige ahorita en el 2020 es el más grande, porque con la ampliación presupuestaria que se hizo anteriormente por el tema de la pandemia, el presupuesto actual es de 107.000 millones de quetzales y se ha reducido en 8.000 millones de quetzales, que es la propuesta, fue la propuesta para el año 2021. Entonces, lejos de ser el más grande, este presupuesto actual, que es de 107.000, con las ampliaciones aprobadas dentro del Congreso para poder atender a la pandemia, si este presupuesto hubiese seguido vigente, hubiésemos tenido un presupuesto de 107.000 quetzales nuevamente para el próximo año 2021. Hoy, con este nuevo presupuesto que se ha aprobado, se han reducido 8.000 millones de quetzales. Mientras, el ministro de Finanzas, Álvaro González Richie, explicó técnicamente el contenido del presupuesto. Ayer hubo una noticia en redes que se habían quitado 200 millones de quetzales de la gran cruzada contra la nutrición. Eso es falso, ya que esos 200 millones están aprobados en lo que aprobó el Congreso. Sino yo creo que hay que hacer una muy buena explicación de lo que contiene el presupuesto, los nuevos rubros del presupuesto, los traslados, por ejemplo, a los consejos de desarrollo, que eso es nuevo, para que expliquen cómo se va a buscar esa calidad del gasto y la transparencia que el país necesita. Nuevamente hubo un incremento en la recaudación tributaria. Este nuevo presupuesto disminuyó en 1.500 millones de quetzales la deuda, o sea, eso es positivo. Incluimos un préstamo que nos va a sustituir bonos, que eso nos va a generar casi 200 millones de quetzales al año de intereses de ahorro. 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Hombre y aunque no es una celebración oficial esta noche, el historiador Fernando Urquizú nos comparte más detalles acerca de esta conmemoración. Tenemos que pensar que estas conmemoraciones tienen su raíz o van a tener su forma, como nosotros la conocemos actualmente en las pinturas de la Capilla Sixtina, especialmente en la creación del hombre, ¿no? Cuando toma conciencia de lo que es como ser humano. Naturalmente, todos estos aspectos pues, son planteados por la Iglesia cristiana, en donde los valores de San José, San Ignacio de Loyola y todos estos héroes pues, se van juntando para crear un imaginario en el que el hombre es un ser perfecto que, conforme avanza la sociedad laica del siglo XX, es decir, se va desprendiendo de los imaginarios, más no de los valores planteados por la religión cristiana, y entonces va dando una nueva eclosión del pensamiento en el cual el hombre camina a la par de las damas y también pues tiene otras formas de realizarse, ¿no? Como podría ser las sociedades contextuales, ¿no? Los matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto pues va dando una nueva forma de pensamiento que se expresa en este tipo de conmemoraciones en las que hoy pues estamos teniendo como referencia. En Guatemala y en Latinoamérica, ¿desde hace cuánto se conmemora o celebra? Esto es de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en la cual pues van a avanzar todos estos pensamientos post-laicos en las que nos debemos de desvisibilizar esos valores tradicionales de no violencia hacia las damas y de vivir todos en un mundo mejor. Un médico se refirió a la situación de un hombre que sufrió heridas a manos de su propia esposa. Estos casos son poco frecuentes en los servicios de salud. Expertos en medicina señalan que por medio de técnicas microquirúrgicas puede realizarse una reconstrucción de los genitales. Si en caso se quiere recuperar el órgano amputado, el costo podría sobrepasar los 80.000 quetzales. Si la herida es grave, la recuperación tarda más de 3 meses, dependiendo si existe alguna infección. Puede tardar desde pocos días, digamos, 1 semana, 2 semanas, para que cierre totalmente la herida, porque a veces solo se cierra. Si es necesariamente, se tiene que reconstituir porque se logró obtener el pene, eso lleva meses, unos 2, 3 meses de digamos, curación, y las infecciones van a definir mucho el tiempo en que va a estarse manejando el caso. No es un ofrecimiento porque es muy raro que se trabaje un
una reconstrucción. La reconstrucción ya es mucho más cara porque requiere un equipo quirúrgico, el manejo de salas de cuidados intensivos. Y como le digo, esto puede llegar a variar, pero de entrada puede llegar a ser un estimado de más o menos unos 50.000 a 80.000 quetzales en el caso de que se recuperen los órganos y se quieran volver a reinsertar. Es mucho más barato si solamente se cierra la herida. Según el experto, los hombres pueden tener una vida normal con un testículo. Sin embargo, deben afrontar las repercusiones psicosociales. El pasado miércoles, María Chalí fue capturada por amputarle los genitales a su esposo. La audiencia de primera declaración se llevará a cabo este viernes en un juzgado de Chimaltenango. Así llegamos al final de esta emisión de noticias. Gracias por habernos acompañado, Karina. Feliz noche, que descanse.